contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me curaron los sueños en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas por el viento. Muy bien, vamos a ir con Bolivia y esta rebelión militar. 702 suboficiales han sido dados de baja. Un solo día de huelga no fue suficiente para reclamar por lo que ellos consideran sus derechos. Por ello, miles de soldados bolivianos entraron en su segundo día de huelga. Pese a la amenaza del gobierno boliviano de dar de baja a los suboficiales y sargentos en huelga en demanda de igualdad de derechos con los oficiales de alto rango, la concentración fue igual que el día anterior. Las demandas de los soldados incluyen la igualdad de oportunidades de formación con el potencial de avanzar sobre la base de su nivel académico y la eliminación de la discriminación de las áreas de los salarios, la vivienda y los uniformes. El ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, sin embargo, negó las alegaciones relativas a las barreras de educación y defendió la destitución de algunos suboficiales, diciendo que la indisciplina no es aceptable en esta institución estatal. Un elemento fundamental dentro de las Fuerzas Armadas es la disciplina y la no deliberación. La Constitución Política del Estado señala con mucha claridad que estos son los puntales de la estructura de la organización de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no deliberan y acatan disciplinadamente las órdenes de sus mandos. A partir de ello estamos viendo lo que está ocurriendo con ese grupo de suboficiales y sargentos. Ellos, antes de una acción de reivindicación, de petición, están ya realizando una acción política. La demanda de suboficiales y sargentos, en su mayoría de origen indígena o de sectores populares, reivindica el discurso de igualdad de Morales. No obstante, el mandatario ha evitado pronunciarse sobre las demandas y no se ha reunido con los manifestantes como reclaman estos. Así es Evo Morales, a través de sus políticas y la Constitución habla de un Estado igualitario, pero ese cambio al parecer no ha llegado a los cuarteles, que son los que están insatisfechos con esta situación. Yo creo que es muy grave, ¿no? Que salgan los militares. En la gran mayoría de países del mundo los militares no tienen derecho a la sindicalización o derecho de huelga. Entonces, ya que tengan esos derechos en Bolivia hace una diferencia, supongo que en materia de extensión de derechos. Pero digamos, lo que sí me parece razonable de lo que dice el ministro de Defensa es, en primer lugar, son una fuerza no deliberante, o sea, sus reivindicaciones no pueden ser de carácter político. Pero en segundo lugar, pueden haber reivindicaciones que tengan que ver con, condiciones de trabajo o paga, pero el tema de la destitución por indisciplina de oficiales nuevamente es un tema particularmente sensible en las Fuerzas Armadas, en donde el respeto a la cadena de mando es esencial, o sea, la disciplina, en otras palabras, es esencial, más que en cualquier otra profesión del planeta. Entonces, eso suena como una demanda francamente poco atendible. Pero eso se suma, además, a esta protesta se han sumado los indígenas. Eso también, ahora donde estaba antes Evo Morales, en la teoría, ahora que es presidente, ¿cómo puedo tomar ese sentimiento que tiene el pueblo boliviano, que hay temas que deben resolverse? Bueno, es que hay que entender que el movimiento al socialismo, o sea, la fuerza política que llevó a la presidencia Evo Morales es muy diferente, por ejemplo, del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es un partido que Hugo Chávez crea una vez que llega al gobierno, llega inicialmente con otra fuerza política, y que ese era en lo esencial un instrumento, una plataforma personal. En el caso del movimiento al socialismo, es un partido producto de la confluencia de una gran cantidad de organizaciones sociales que mantuvieron su autonomía dentro del movimiento y que son tan autónomos que ahora, siendo parte del partido oficial en algunos casos, pueden armar huelgas y plantear demandas al gobierno, del partido del que forman parte.
Muy bien, seguimos con la región y nos vamos ahora a Venezuela. El escritor peruano Mario Vargas Llosa participó de un foro en Caracas en el que criticó al presidente Nicolás Maduro. Horas antes, el mandatario hizo importantes anuncios en materia económica. Mario Vargas Llosa ha llegado a Venezuela y no ha demorado en arremeter contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las elecciones en Venezuela demuestran que los pueblos pueden equivocarse y retroceder. Los pueblos pueden rectificar, dijo el escritor, a su vez que señaló a los opositores Leopoldo López y María Corina Machado como los verdaderos rostros de Venezuela. Hoy en día, en América Latina, en el mundo, las caras que representan a la verdadera Venezuela no son las del señor Maduro, no las del señor Diosdado Cabello, son las de Leopoldo López, son las de María Corina Machado. El premio Nobel tuvo previamente un accidentado paso por el aeropuerto de Caracas, donde su equipaje fue revisado de manera exhaustiva. Luego de ello participó en la primera jornada del Foro sobre Latinoamérica, organizado por la ONG CERICE en su 30 aniversario. De las fuerzas de choque seguramente dirigidas por cubanos, de la policía, que maltrata a los estudiantes, que los sepulta en comisarías y en cuarteles, que los tortura y que a veces los mata, creyendo ingenuamente que con la represión se puede poner fin a este movimiento libertario. No es así, no va a ser así. En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó la tan anunciada Conferencia Económica de Paz. En ella pidió superar el rentismo del sector petrolero. Según Maduro, al ser el país con mayores reservas de crudo, Venezuela también se ha vuelto dependiente de las importaciones. Romper con el rentismo como falsa cultura económica, sí lo podemos lograr ya. Sí lo podemos lograr. Ahora, romper con la renta petrolera como sustento fundamental nos tardará un tiempo. Los más optimistas creen que pudiera ser una década. El sector empresarial ha reconocido un cambio en la política económica del gobierno. De allí la asistencia a la conferencia de Jorge Roy, presidente de la Fede Cámaras, asociación que aglutina a las empresas privadas de Venezuela. Maduro también ha anunciado que pagará cuanto antes el 30% de una deuda millonaria con los privados que no han podido recibir los dividendos de sus ventas por culpa del control cambiario de divisas impuesto por el Estado. Tardaremos más mientras tardemos. Muy bien, pues polémicas las declaraciones de Mario Vargas Llosa, pues ha dicho que en Venezuela hay una peste, dice que se puede extender por la región y bueno, y no reconoce a Nicolás Maduro como representante de los venezolanos, sino los integrantes de la oposición. Capriles ya visitó a Leopoldo López en prisión y están solicitando la liberación no solamente de López, sino también de los diversos alcaldes que están detenidos. Eso también podría ser un punto en el cual podría fracasar también ese diálogo, ¿no? Sí, porque yo presumo que desde la perspectiva de la oposición, si estas personas no son liberadas, no va a haber un acuerdo definitivo. Entonces, ese es un tema que tarde o temprano va a tener que plantearse. No fue condición para iniciar el diálogo, pero sí va a tener que estar en la agenda más temprano que tarde, probablemente. Ahora, sobre las declaraciones de Vargas Llosa, quienes hayan visto este programa sabrán que ha habido críticas constantes a los abusos de poder del gobierno venezolano, pero decir que María Corina Machado representa la legalidad también es cuestionable, porque ella, digamos, con su firma respaldó el golpe de Estado del año 2002, y hay una grabación que se hizo, digamos, de manera ilegal, probablemente, de una conversación en la que ella habla de la posibilidad de promover nuevamente un golpe de Estado. Entonces, que ella represente la legalidad es francamente discutible, ¿no? Claro, pero sobre todo que es conocido, bueno, eran las palabras de Vargas Llosa, y sobre todo que Nicolás Maduro tiene un silencio prudente, creo, ¿no? Lo cual, el presidente no tiene que estarse peleando con todo el que lo critica. No, pero está bien que por lo menos Chávez lo hacía. No, Chávez lo hacía, pero Maduro creo que está haciendo bien en ese tema, sí, ¿no? Sí, o sea, es un premio Nobel, por ende una persona muy prominente, se sabe que va a atraer la atención, se sabe de antemano por dónde van a ir sus críticas, se sabe que además no se calla lo que opina,
Entonces, si lo dejaron entrar, francamente no tenía mucho sentido empezar una pelea, justo cuando el gobierno está más bien tratando de dialogar con un sector de la oposición. Y el tema de estas materia económica y las nuevas medidas, que en realidad yo no sé qué tienen de nuevas, porque lo de la lista y el control de precios ya se sabía. O sea, realmente se pueden dar, entonces significan que las primeras que dio fracasaron. Bueno, el tema es que además lo que él dice respecto a que la economía no dependa de la renta petrolera, ese es un problema que hereda el gobierno de Chávez, que no surge con el chavismo, pero que ha empeorado con el gobierno de Chávez, en el sentido de que si cuando Chávez llega al gobierno el petróleo representaba 2/3 del total de las exportaciones de Venezuela, hoy en día representa el 96% de las exportaciones de Venezuela. Venezuela solo exporta petróleo y gas, y digamos, eso en parte se explica por el alza de precios y tarifas del petróleo y del gas respectivamente, pero también en parte porque buena parte de la actividad privada ha colapsado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, hace unos instantes, un informe presentado por el director para el hemisferio occidental del fondo, Alejandro Werner, dice que los gobiernos de Kirchner y Maduro han generado importantes desequilibrios macroeconómicos y pide ajuste de política profundos en ambos países, en Argentina y Venezuela. Sí, salvo que eso es cierto, pero habría que hacer la tingencia de que los desajustes son muy diferentes. Mientras que la diferencia entre el cambio libre y el cambio oficial en Argentina era más o menos de 2-1, en Venezuela llegó a estar en alrededor de 18-1, cosas por el estilo. Ahora ha bajado sensiblemente porque el gobierno ha empezado a llevar a cabo un proceso de devaluación escalonada. Y eso está ayudando a digamos, sincerar precios y tipo de cambio, pero todavía están muy lejos de una situación de equilibrio. Muy bien, y hablando de Argentina, en ese país fue aprobada una ley de compensación económica a Repsol, en tanto el canciller de China llegó en visita